Bienvenidos, como siempre. Bueno, tenemos una hermosa jornada de sol en este momento en la ciudad de 9 de Julio, con 14 grados eh, y 81 el porcentaje de la humedad. Nos vamos a ir ahora al Congreso de la Nación para hablar con el diputado Alberto Asef. Bienvenido a Cadena 9. Gustavo Tinetti lo saluda, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Muchas gracias por la invitación. No, al Hace tanto contrario. que no voy a 9 de julio que verdaderamente me gustaría darme una vuelta. Y le mando saludos a la familia de quien fuera nuestro dirigente, Noel Villar. Ah, bien. Bien. Diputado, usted está presentando una iniciativa para que los condenados no tengan beneficios sociales. ¿Cuál es el alcance de ello? Consideramos que en la Argentina hay que poner orden en muchas cosas y una de ellas es que no puede ser que estén percibiendo beneficios sociales de distinta naturaleza, pero beneficios sociales genéricamente hablando, quienes tienen una condena por algún delito criminal o quienes tienen procesos firmes, también penales, y cuando hablamos de procesos firmes quiere decir que tienen el proceso de primera instancia confirmado por la Cámara de Alzada y también por la Cámara de Casación, de modo tal de que si bien no tienen condena, están en las puertas de ella y por lo tanto deben retirársele, en este caso temporariamente, a resultas del proceso penal final, de la absolución o sobreseimiento o condena, de modo tal de que se sanee éticamente, moralmente, sea ejemplarizadora la situación que se debe adoptar desde los poderes públicos. No es posible que se iguale para abajo, que dé lo mismo estar condenado, estar procesado con firmeza procesal en la justicia, que quien trabaja o trata de sobrellevar la vida. Hay que empezar a distinguir la paja del trigo en la Argentina y es una medida de orden, de ordenamiento, de justicia. Tenemos que ser justos con la gente, tenemos que estimular el cumplimiento de la ley y, por supuesto, apartar, por lo menos de beneficios como estos, a quienes no cumplen con la ley y, al contrario, están sometidos por la ley a algún castigo, condena firme o proceso firme. Bueno, muchos están desayunando que gozaban de beneficios sociales. Los condenados, y era de pensar que automáticamente eso lo estaba perdiendo a la luz de la sentencia. No Ahora, hay automaticidad, porque no conlleva la pena de privación del beneficio social. No hay una sola sentencia que contenga eso. Sí puede haber una inhabilitación para ejercer cargos públicos o alguna otra pena conexa o anexa, pero no hay pérdida de los beneficios sociales. bien, ¿cuál es el consenso que se tiene por parte de los pares para el tratamiento de esta iniciativa? En Juntos por el Cambio, al que pertenece UNIR, nuestro partido, creo que hay un consenso amplísimo, por decir unanimidad. No sé en los demás bloques, porque es muy incierta la posición que tienen algunos bloques de la llamada oposición, entre comillas, porque la gente, por ejemplo, que representa a la Baña, en general está acompañando al gobierno, al oficialismo, y hay otro grupo que también está integrado por diputados de Córdoba, del justicialismo cordobés, que teóricamente no está alineado con el kirchnerismo, pero que está votando con ellos. La verdad es que no puedo asegurarle que esto sea sancionado, pero lo importante es plantearlo, lo importante es ponerlo en la agenda y despertar la inquietud ciudadana, porque hoy hay un nuevo actor social y un nuevo actor político en la Argentina, que es la clase media que con civismo ejemplar aparece en escena. Y esa clase media puede gravitar decisivamente para defender la República y restaurar la ley y el orden en la Argentina. Yo estoy convencido de que
sin ley y orden no hay progreso posible. Por lo tanto, es básico para que salgamos de la escala descendente en la que estamos, hacia la pobreza generalizada, porque la Argentina va hacia la pobreza generalizada, empezando por la pauperización de la clase media, para que revirtamos esa escalera descendente, tenemos que poner orden, ley, orden, y eso trae progreso. Bien, Asef, ¿qué análisis hace del reclamo de los policías de la provincia de Buenos Aires, que tema todavía no cerrado? Es un tema muy complejo que eclosionó en estos días, pero que viene de larga data. En realidad viene desde que Scioli, con sus antenas, sus sensores políticos, entendió de que había que atender el tema de seguridad, que lo estaba desatendiendo completamente, y entonces incorporó 50.000 agentes prácticamente de un saque, sin formación, los tiró a la calle, así literalmente, prácticamente sin entrenamiento, sin formación profesional, y de 40.000 agentes pasó a 90.000, sin el presupuesto adecuado, sin el entrenamiento y la preparación, sin el equipamiento. Sí, hizo una especie de marketing de seguridad, pero con un altísimo costo en todos aspectos. Primer aspecto, la organización de la policía. Segundo aspecto, su capacidad operativa, sus salarios. Además, es gente que los policías que vienen de hogares humildes, que la policía les significaba una salida de la marginalidad. Eso significa que la escuela Bucetich debía formarlos éticamente también, moralmente, no solamente como profesionales, sino como ciudadanos, como personas. No se hizo. De todas maneras, a la policía bonaerense yo en bloque la respeto. Tiene que haber, sí, por supuesto, un proceso de depuración, como se intentó hacerlo con el gobierno de Vidal, y bastante se hizo en ese sentido, pero fuera del introito que estoy haciendo, hoy la situación es extrema, por dos motivos. Primero, porque el salario es verdaderamente miserable, de 35.000 pesos, porque no pueden hacer horas extras, porque ha cesado en gran parte la actividad económica, entonces ya no hay demanda de horas extras de seguridad por parte de la empresa privada, ni de otras actividades que requerían normalmente, en una economía funcionando normalmente, requerían de esas horas extras de seguridad. Las mismas horas extras en la policía no las están pagando desde noviembre, desde diciembre les adeudan las horas extras, no tienen plata para el chaleco de antibalas, tienen que comprar las balas para sus propias pistolas, es decir, una situación extrema. Y la otra situación extrema es que cumpliendo mínimamente con su deber profesional de darnos seguridad, seguramente terminaban sumariados, porque el delincuente entraba, el juez lo liberaba no a las 24 horas, a las 2 horas ya lo tenía liberado, y ellos estaban sumariados. Entonces se les quitó autoridad. Entonces ese combo combinado de dos necesidades, una de tener autoridad, otra de tener dignidad en el trabajo y profesionalidad, hace que explote la protesta. Ahora, que la protesta termine del Puente 12, pase a Olivos, a la residencia presidencial de Olivos, es evidentemente alarmante. Yo no soy partidario, porque soy institucionalista, de que se vaya a protestar a la residencia presidencial de Olivos. Eso es de país de quinta. Pero tampoco es de gobierno de primer mundo no saber qué hacer e improvisar una respuesta. Y mucho menos que la respuesta sea quitarle 35.000 millones de pesos a la ciudad de Buenos Aires, porque presuntamente la ciudad de Buenos Aires es rica, para pasárselo a la provincia de Buenos Aires, que supuestamente es pobre, cuando la realidad indica que la ciudad de Buenos Aires es rica en servicios y la provincia de Buenos Aires es pletórica en recursos. Ahora, si la administran
para el demonio, para tener una palabra, perdón, para tener una palabra que se podría decir en el bar, si la administran tan deficientemente, si la desgestionan como la vienen desgestionando desde prácticamente el inicio de la democracia, salvo el periodo, en fin, de Armendáriz al principio, pero el 83, pero no se olviden que desde 1987 gobernaron casi 30 años el justicialismo, y sigue habiendo 50% de necesidad de cloacas en el Gran Buenos Aires y 30% de falta de agua corriente, las dos cosas más elementales, los dos servicios más elementales que puede tener una población para vivir con decoro y dignidad esencial. Bueno, esta es la realidad de una provincia que parecería que no tiene otro destino que ser dividida para poder ser gestionada medianamente bien. Una provincia atlántica, o no sé, una provincia del centro, con capital en azul, digo yo, y que tenga una idea geopolítica al respecto, y una provincia metropolitana, no sé, para que se desliguen las cosas, porque la provincia interior es otra provincia, es una provincia trabajadora, productiva, es una provincia pacífica, es una provincia que no tiene pastuterismo, que no tiene mafias, y si las tiene muy encapsuladas y de alguna manera controladas. No puede ser, son dos características idiosincráticas y sociológicas y políticas completamente diferentes. Y la necesidad, la pobreza que hay en el Gran Buenos Aires es peor que la que existe en Añatuya, en Santiago del Estero. Es decir, es algo absurdo. Por eso que el tema no se resuelve sacándole un punto a la capital y dárselo a la provincia. Esto requiere medidas estructurales, pero de fondo. Y bueno, y otra cosa que hay que decir, el gobernador Kicillof, como ministro de Economía, no pasará a la historia cuando fue ministro de Economía de Cristina. Ahora, como gobernador de la provincia, va a pasar a la historia, como quizás el peor gobernador que hemos tenido. Diputado, en el cambio de tema, voy a una connotación de tinte de lo que está hablando, pero con raíz política. Hace muchos años se inició un movimiento en la provincia de Buenos Aires para lo que hoy se conoce como el AMBA, sea la provincia del Río de la Plata, y separar el resto del territorio bonaerense. Eso no prosperó, pero quedó esa iniciativa. Un poco lo que usted está refiriendo ahora es a lo mejor retomar esa idea y empezar a trabajar en cuestiones estructurales. Y a la luz de esto, en una sociedad hoy bastante dividida, que todo se mide en blanco y negro, en extremos me refiero en muchos aspectos, muy politizada, tomando la sigla del partido que usted ha fundado y que representa UNIR, ¿cuáles son los caminos para encontrar un cauce y que se planifiquen políticas de Estado estructurales hacia adelante? Bueno, primero, tener la voluntad de acordar y unirnos en políticas de Estado. Una política de Estado demográfica, de redistribución demográfica, tendría que ser urgentemente tratada y abordada. Y podría perfectamente ser que un gobierno más o menos organizado, que sepa de gestión administrativa y de gestión pública, de políticas públicas, diga, bueno, esta oficina se va a dedicar a ir delineando las políticas de fondo, las políticas de mediano y largo plazo. Acá todas estas otras oficinas atiendan la coyuntura. No puede ser que no haya un solo escritorio donde alguien esté pensando. Y esto es lo que está ocurriendo. Ni siquiera el secretario de Asuntos Estratégicos piensa estratégicamente porque no tiene eco, porque el presidente ni lo atiende en lo estratégico, porque está absorbido por la coyuntura. Entonces, primero eso. Para poder acordar políticas de Estado tiene que haber la voluntad de empezar a mover la rueda hacia llegar a los acuerdos de Estado. Un acuerdo de Estado es una política demográfica de armonización de la demografía del país. Eso tiene que ver con la descentralización. Ahí viene la vieja idea, que efectivamente usted señala y que también la tenemos nosotros, de dividir la provincia de Buenos Aires en dos provincias. La metropolitana, que la podríamos llamar
del Río de la Plata. Yo no la llamaría del Río de la Plata, porque el Río de la Plata es de todos los argentinos históricamente, por el virreinato. No le adjudicaría al Río de la Plata a la provincia metropolitana. Que se llame la provincia metropolitana, o busquen otro nombre. La otra es la provincia de Buenos Aires histórica, que para mí tiene que tener como capital Azul, que es el epicentro de la geográfico de esa provincia interior. Y tiene que tener una organización descentralizada. Por ejemplo, la legislatura no tendría que estar en Azul, sino en Bahía Blanca. Y la Corte bonaerense no tendría que estar en Azul, sino en Mar del Plata, o en Tandil. De modo tal de que se vaya distribuyendo también la burocracia administrativa, porque un poder que se traslada conlleva una cantidad de oficinas que tienen que... Y entonces, paulatinamente, se va generando una armonía también poblacional. Y no se hace una nueva concentración burocrática en Azul. No tenemos que hacer de Azul una nueva La Plata. Tiene que ser la linda y querida ciudad de Azul, como tantas otras queridas ciudades de la provincia de Buenos Aires, que a su vez tiene en su sede, en su lugar, la locación del gobernador de la provincia. Esa visión del gobernador de la provincia desde adentro le va a permitir interiorizadamente compenetrarse de los problemas de la provincia, administrarlos correctamente. Hay un equilibrio natural entre producción, pago de impuestos y gasto público, porque es natural, no hay esa necesidad que abruma cualquier gestión política en la provincia de Buenos Aires, que significa que el Gran Buenos Aires tiene necesidades por donde se lo mire y no tiene ingresos el Estado para satisfacerla. La provincia interior tiene un equilibrio natural en sus cuentas. Basta administrarlas correctamente para que tengamos una provincia modelo. Y una provincia productiva que puede atender el turismo, puede atender la pesca, puede atender la minería, porque también hay minería en la provincia de Buenos Aires, puede atender la industria agropecuaria, es decir, en vez de producir materia prima y mandarlo al mercado central, elaborar esa materia prima, agregarle valor en el lugar, generar entonces fábricas y trabajo productivo. Hay posibilidades de que las universidades sean la punta de lanza. Yo lo estaba leyendo hoy, un buen artículo sobre la universidad como la punta de lanza de la tecnología que llegó para quedarse, la inteligencia artificial, la investigación científica, y entonces todo eso, los polos de investigación que podemos tener en la provincia de Buenos Aires, laboratorios de alta capacidad para poder producir innovación en medicamentos y vacunas, etc. Es decir, todo esto se podría hacer en una provincia modélica. Hay muchas otras políticas de Estado. Nosotros no podemos carecer de una política de Estado, de política exterior. Y carecemos. ¿Usted tiene una idea, alguien, cuál es nuestra política con Paraguay hoy? ¿Cuál es nuestra política con el Uruguay? El Uruguay nos está queriendo absorber la clase media de alto poder adquisitivo, pero no la quiere absorber para que vaya a veranear a Punta del Este. La quiere que se vaya a vivir. Que se vaya a vivir con todos sus bártulos, pero no con la maleta, con la ropa, con todos los capitales que tienen. Y le está prometiendo 10 años de desgravación para que no pague un solo impuesto por ganancia en 10 años. Y nosotros estamos pensando, hoy la CGT aprobó un punto más de retención en el salario del trabajador destinado a las obras sociales, porque son pretexto de que las obras sociales gremiales están desfinanciadas. ¿A quién recurre? Al bolsillo del trabajador. Es una locura. Diputado, bueno, está en este camino que usted refería, que se necesitan puntos básicos estructurales de acuerdos pragmáticos para empezar a proyectar políticas de Estado. Pero hay un punto en el Congreso que todavía no se ponen de acuerdo, que son en relación a las sesiones virtuales. Y a lo mejor un consenso de esa naturaleza puede ser un punto de inflexión precisamente para unir caminos y encuentros.
Sí, hubo un desencuentro hace 10 días, un grave desencuentro, pero el martes se acordó un protocolo nuevo. Se extiende por 30 días hábiles el protocolo de sesiones mixtas, mayoritariamente remotas, con 40 a 45 diputados presentes. Diputados que tienen algún riesgo sanitario por alguna enfermedad, morbilidad preexistente, pueden excusarse de participar presencialmente y hacerlo remotamente. Pero fundamentalmente la idea básica es que las 3 leyes fundamentales que hay que sancionar de acá a fin de año, que son la de la reforma judicial, mal llamada reforma judicial, la de presupuesto y otra, justamente la propuesta de aumentar los impuestos, el poner el impuesto a los ricos, como le dicen, el impuesto a la riqueza, esas 3 leyes van a ser presenciales. No se hace sesión remota para esas 3 leyes. Y se va a poder trasladar la sesión a un recinto amplio, como podría ser el Centro Cultural, el Correo Central, o como podría ser incluso un estadio como el de Ferrocarril Oeste, un estadio cerrado, para que los diputados tengan 2,5 metros de distancia unos con el otro, pero la reunión es presencial para tratar esas leyes. Bien, Ese reforma es el judicial. acuerdo que se ha llegado. La reforma judicial, ¿por qué menciona que es mal llamada reforma judicial? En qué aspecto? Porque no reforma la justicia que le sirve a la gente. Lo que necesita la gente es que si tiene un alquiler impago, en 10 días tenga resuelto el tema. Y si tiene un desalojo que hacer, en 9 días o en 7 días esté hecho el desalojo. Porque la ley, el contrato entre las partes es completamente claro y la justicia no tiene por qué tardar 2 años en resolver ese tema. Eso se tiene que resolver con modificaciones de fondo en los códigos procesales, Claro. en la legislación de fondo. Digo, un alquiler, como puedo decir, un cobro de pesos, o como puedo decir, un problema civil, una cuestión de una división social, de una Darle sociedad agilidad, comercial. Hay muchos temas, perdón, claro, darle practicidad. darle agilidad a la justicia. Darle agilidad a la justicia. Y en cambio acá, lo único que cuestionan es el poder de la justicia federal. Y lo que buscan es desarticular a los jueces que investigaron la corrupción. La poca investigación que hubo y el poco avance que hubo en 4 años lo quieren desarticular y lo quieren neutralizar. Ese es el kit de la cuestión de la reforma esta. Y lo que quieren hacer es aumentar descomunalmente el número de juzgados, y como no los van a poder cubrir a esos nuevos juzgados en forma inmediata, nombrar subrogantes sin concurso, es decir, a dedo. Esa es la clave de la reforma judicial. Entonces vamos a tener, en vez de 12 juzgados, 43, y de los 12 juzgados pasamos a 43 y prácticamente 2/3 de sus juzgados van a estar con jueces nombrados por ellos, subrogantes, por un año, que seguramente después lo van a extender por otro año más. Y además porque cuesta 15.000 millones de pesos esa reforma judicial, que no estamos en condiciones de sufragar en este momento, y no resuelve ningún problema de los que directamente involucran a la gente, porque son los delitos complejos: lavado de dinero, narcotráfico. Por supuesto que el narcotráfico nos afecta, vaya si nos afecta, pero hasta ahora no se caracterizó la justicia federal por ser muy eficiente en el combate al narcotráfico. Y porque aumente la cantidad de juzgados, no está garantizado que eso asegure un buen combate al narcotráfico. Y el lavado de dinero, se han desarticulado la oficina, justamente la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, que estaba trabajando bien en el gobierno anterior. Es uno de los logros del gobierno anterior, la UIF, que estaba a cargo de Frederick, parece homónimo de la ministra de Seguridad. Y
esta oficina la han desarticulado. Y la clave del combate a la corrupción, la gente ya lo sabe, es el lavado. Porque si uno roba, pero no puede lavar lo que roba, es como que no le sirve para nada. El lavado es la clave para consumar el delito de corrupción. Por eso la investigación del lavado de dinero es un delito complejo. Está bien que esté en la órbita federal, pero no se resuelve aumentando. Usted sabe que hubo otro problema. En los últimos 15 minutos en el Senado hubo un trapicheo de juzgados y de cámaras federales. Cada senador decía, porque hablaba con su gobernador, a ver, conseguime una cámara federal para Perito Moreno, conseguime una cámara federal para Lomita en Formosa. Entonces se formaron cámaras federales de 3 jueces en pueblos de 5.000 habitantes, donde le va a llegar una causa o dos en el año. Es decir, algo absurdo lo que han hecho. Bueno, está en No el tiene marco de nada que esta, ver con una reforma judicial. por ejemplo, está ¿Cómo? en el fondo, diputado, disculpe, está en el marco de lo que usted estaba mencionando también, que hay que buscar puntos de coincidencia y empezar tema por tema a hacer las transformaciones esenciales como políticas de Estado y sobre eso empezar a transitar, que nos va a dar un Por poco de supuesto, trabajo como sociedad, ¿no? por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es lo que debe ser nuestra primera obligación y nuestro primer compromiso, acordar políticas de fondo, terminar con el tema de que nos abocamos todos los días a la coyuntura, a la cuestión del día. Efectivamente. No sabemos, empezamos el día con un problema del día y terminamos a la noche con otro problema nuevo del día y nunca abordamos los temas de fondo. Por eso yo estoy tratando de llevar adelante algunas propuestas de fondo. Esto de la provincia lo voy a seguir profundizando y ya tengo un proyecto en carpeta para dividir La Matanza. La Matanza hay que dividirla en 3 o 4 distritos. Bueno, en su momento se hizo con José Cepaz, ¿no? En Malvinas Argentinas. Sí, Un territorio muy vasto y entonces sí. hizo esas transformaciones. Bien, diputado, quiero agradecerle el gesto de que nos vaya contando cómo está el Parlamento en este momento, las inquietudes y algunos de los temas puntuales que se están abordando. Que siga usted muy bien, muchísimas gracias y los saludo a la distancia, ¿eh? Igualmente, para todos, para usted y para todos los televidentes de ahí de 9 de julio. Gracias por todo. Que siga muy bien. Bueno, y de la región, porque es un canal abierto a todo. No, también de la región, pero me concentro en 9 de No, julio, no, sí, que sí. le digo que me encanta. Las veces que he ido, lo he pasado muy bien y voy a ver si cuando podamos nos damos una vuelta por ahí la zona de 9 de julio y visitamos varias localidades, ciudades de la 4ª sección. Bien. Muchísimas gracias, muy amable.